y de eso estamos muy agradecidos. Así que voy a pedir a mi hermano Marcos que pueda alistarse con la oración de inicio. Vamos a empezar la segunda parte de la introducción a la apología básica. Y el que les habla, para los que tal vez es primera vez que se ingresan, mi nombre es Fernando, soy de acá de Bolivia y estamos impulsando esto que es lo que es el estudio de la palabra, el ser defensores del Evangelio, como también establecer lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia marca y traza para nuestras vidas, teniendo en contexto de que nosotros los creyentes nos regimos a un panorama bíblico, ¿no? Que vivimos nuestras vidas con una perspectiva bíblica, ¿no? Entonces, sean bienvenidos a esta segunda parte de Apología Básica. Voy a pedir a mi hermano Marcos que pueda guiarnos en la oración de inicio. Antes de que Dios nos hable a través de su palabra, nosotros hablarle a Él en oración para que pueda sumergir nuestra mente en la palabra, que pueda disipar cualquier pensamiento, cualquier actividad que tengamos más adelante. Solamente este tiempo, estos minutos, podamos estar centrados en la palabra, escudriñarla, meditarla, entenderla y acabado el estudio, poder vivirla. Hermano Marcos, por favor, guíanos en la oración de inicio. Amén, hermano. Buenos hermanos, inclinamos los rostros en reverencia al Señor. Amado Dios, te damos gracias por este momento. Padre amado, gracias por esta oportunidad que nos ha dado, Dios. Porque sé que este momento lo has permitido tú, Señor, para compartir en comunión con cada uno de mis hermanos, oh Dios. Señor amado, te damos gracias, Padre, por este hermoso momento que tú has permitido. Señor, damos inicio a esta hermosa reunión, Señor, acerca de la apología, Señor, acerca de la defensa, acerca de tu palabra, Señor, porque somos personas, Señor, que anhelamos, Señor, predicar el Evangelio conforme a tus escrituras, Señor, pero también así defenderla, Padre. Ayúdanos en este momento, Señor, a entender tu palabra, Padre. Que sea tu Espíritu Santo ministrando el corazón de cada uno de nosotros, Señor, de cada uno de los que se han tomado el tiempo de estar aquí, Señor amado. Padre, gracias te doy, Señor, por la vida de Fernando, Señor, gran siervo, Padre, quien se ha dispuesto en tus manos, Señor, como cada uno de nosotros, Señor. Guía sus palabras, Señor, para que sean guiadas, Señor, por tu Espíritu Santo, oh Dios. Te doy gracias por este hermoso momento, Padre. Prepara nuestros corazones, Señor. Prepáranos, Señor, para que también, Señor, no solamente después de terminar esta reunión, como dijo mi hermano Fernando, seamos, Señor, oidores, sino que también podamos ser hacedores, Padre. Para que también, Señor amado, podamos ir contra aquellos falsos maestros que hoy en día se han levantado, Padre, avergonzando el Evangelio, Señor, y lastimando así a muchos, Señor, de aquellos que se han querido acercar a ti, Padre. Pero lastimosamente, Señor, por medio de falsa doctrina, Señor, han dañado a miles y miles de personas, Dios. Padre, ayúdanos a prepararnos en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir en tu doctrina, Padre, en la sana doctrina, en aquellas palabras, Señor, que Señor amado, que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, Padre amado, que enseñó a cada uno de los discípulos, Dios. Asimismo, Señor, y así como predicaron cada uno de los discípulos, Señor, de Cristo, Padre, así el día de hoy, Señor, queremos, Señor, rendirnos a ti, para que por medio de tu palabra, oh Dios, podamos el día de mañana predicar conforme a tus escrituras. Ayúdanos en este momento, Señor, Padre amado, en esta reunión, Padre, que va a llevar a cabo mi hermano Fernando, Señor. Guía sus palabras, Señor amado, y que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, recibamos, Señor, esa alegría, Señor, y que recibamos por medio del Espíritu Santo esa dirección como siervos de Cristo, oh Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, amén, hermanos y hermanas también. Vamos a iniciar con un breve resumen, ¿no?, de lo que hemos visto la semana pasada. Recordemos que cada sábado nos estamos reuniendo para la gloria de Dios y hemos empezado con algunos temas pero muy importantes como la Gran Comisión, veíamos algo de lo que es apología, acerca de una secta, y en base a eso hemos querido entrar a este tema que ya también lo había tocado acá, pues apología básica, ¿no?, algo muy básico. Y recordemos que la semana pasada veíamos la definición de apología, y la apología es la rama del cristianismo que trata con la defensa y el establecimiento de la fe cristiana. Apología en el ámbito cristiano, en el mundo cristiano, es la rama, es el área que trata con la defensa y el establecimiento ¿de qué? De la fe cristiana. Y antes de entrar a este estudio, la semana pasada vimos lo que realmente es la fe cristiana, porque la apología defiende la fe cristiana,
no al creyente, no a la iglesia, no a la denominación, defiende la fe cristiana. Y veíamos también la semana pasada lo que es la fe cristiana, que es fe. Y veíamos que fe lo tienen todos, lo tienen todos. En especial cuando decimos que todos creen en Dios y creen también en Jesucristo, quien murió en una cruz por amor a los pecadores. Pero el punto está en que no solamente la fe es creer, el punto está que la fe implica muchas cosas, no solamente es creer, es confiar, es depender, es someterse, es creer, es amar, es ser obedientes y lo más importante, el tener fe es querer cumplir la voluntad de Dios ayer, hoy y siempre. No es solamente creer. Veamos que hemos encasillado el término fe en solamente creer y eso no es así. Fe implica todo eso, dependencia, amor a Dios, lealtad, fidelidad, obediencia, todo eso implica tener fe. O sea, no solamente es creer y listo. Muy bien. Veamos también que la fuente de la fe bíblica no tiene que ser ni experiencia, ni sentimentalismo, ni necesidad de prosperidad, no. La fuente donde proviene la fe es las escrituras. Son los 66 libros expuestos de manera fidedigna, fiel, apegado a lo que Dios quiere mostrar. ¿Ya? Porque las escrituras nos van a mostrar acerca de Dios. La Biblia habla acerca de Dios de página a página. La Biblia es teológica. La Biblia nos habla de lo que es Dios, lo que hace Dios y lo que quiere Dios, cumplir su voluntad. Entonces, la fe bíblica, la fe que depende de Dios, que ama a Dios, que quiere cumplir su voluntad, que quiere ser fiel a Dios, proviene de las escrituras, de la voz de Dios que nos manda las escrituras, ¿no? Los 66 libros. Veíamos también eso la semana pasada. Romanos 10:17 diría, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ahí un poco hemos recapacitado en cómo está nuestra fe. Si estamos cimentados y veíamos el caso de la alegoría que Jesús hace acerca de aquellos dos hombres, uno que edificó su casa en la roca y el otro que edificó en la tierra, en la arena, ¿no es cierto? Para ambos vinieron vientos, las olas golpearon fuerte, pero el que estaba cimentado en la roca no pasó nada. El que estaba cimentado en la arena fue grande su ruina, dice el texto, ¿no? Entonces veíamos ahí que todo eso aplica a las enseñanzas de Jesús, porque más adelante en el Sermón del Monte, donde se extrae esta analogía, Jesús mismo lo hace, habla de las enseñanzas. Entonces es importante para el creyente que ha nacido de nuevo, que ha recibido perdón de pecados, que dice amar a Jesús, que dice creer a Jesús, que se congrega domingo tras domingo en una iglesia, es importante ¿qué cosa? Cimentarse en la palabra, cimentarse en la doctrina, cimentarse en las bases fundamentales que la Biblia da, ¿ya? ¿Para qué? Para que no seamos, como dice Pablo en Efesios, como niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina a cualquier otro rumbo. Entonces es importante para el creyente que va a hacer apología, que va a establecer su fe, ¿qué cosa? Que esté cimentado en las doctrinas fundamentales de la Biblia. Muy bien, sola escritura, sola escritura. Entonces es muy importante todo eso, ¿ya? Eso es lo que me he visto la anterior semana ya con textos, veíamos algunas partes de la Biblia que nos hablaban de la importancia de la madurez en el sentido del estudio bíblico. Y eso quiero recalcar antes de ingresar ya a lo siguiente. Muchos creyentes, personas, hermanos y hermanas que están dentro de la congregación, y sí, se nota que tienen un amor genuino por Dios. Y es verdad. Si tú les preguntas y ellos te dicen, estamos mucho tiempo con Dios, viviendo la fe cristiana, han pasado por muchas cosas y eso es bueno, pero hay que entender una cosa. Dios no solamente quiere que maduremos en nuestra fe, en el crecimiento de nuestra fe, sino también en nuestro estudio bíblico. Tenemos que ser cristianos maduros en el estudio bíblico. Ahora, para el estudio bíblico, no solamente agarro mi Biblia y la empiezo a leer. Sí, la Biblia es un libro literario, claro que sí, pero como cualquier libro literario, tiene reglas. Necesitamos, ¿qué cosa? Interpretación, observación, aplicación. Entender todas esas cosas. ¿Para qué? Para un buen entendimiento de la palabra de Dios. Ahora, no creas que esto está solamente alejado para los eruditos, para los maestros, para los grandes hombres, entre comillas, maestros, no. Esto está abierto para todos. El apóstol Pedro diría en su carta, porque nunca la palabra fue de interpretación privada. No, no es que un grupito nomás puede estudiar. No, no solo que el pastor nomás tiene la capacidad. No, todo creyente que ha nacido de nuevo, que el Espíritu Santo mora en él, tiene la capacidad de ¿qué? De ser maduro en el estudio bíblico.
todos. Así que no te sientas triste porque no, yo creo que el pastor nomás, es que yo soy una hermana, que yo solamente tengo algún servicio en la iglesia, pero no, no, no. Todo creyente, varón y mujer, tiene la capacidad de leer, escudriñar y tener un estudio vasto de la Biblia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todos tenemos al Espíritu Santo. El pastor, el maestro, es igual que nosotros. ¿Ya? Así que no encasillemos el estudio, la madurez de la palabra a solamente a un grupo. Esto es para todo aquel nacido de nuevo, hijo de Dios, que defiende ¿qué cosa? La fe cristiana, porque eso es lo que nos separa o lo que nos distingue del resto, habíamos quedado la semana pasada, ¿no? ¿Qué nos distingue del resto? Nuestra fe cristiana, lo que creemos, a quién seguimos y de quién dependemos. Todo eso implica defender la fe cristiana. Muy bien, entonces, con eso en mente, hermanos, vamos a entrar hoy a la segunda parte de apología básica, recordando un poquito lo que es la definición. La apología es la rama del cristianismo que trata con la defensa y el establecimiento de la fe cristiana. Y vamos a ver los textos ahí. Voy a pedir a mi hermano Marcos que nos vaya a ayudar con la lectura hoy también, que vamos a refrescar la memoria con el texto de Judas, verso 3. Judas, capítulo 1, verso 3, solamente tiene un capítulo. Judas 1:3. Recuerden que la apología no es solamente una defensa, sino es un establecimiento, es dejar concretado la fe cristiana. Leeremos el texto de Judas capítulo 1, verso 3, para ir un poquito ya cimentando lo que se viene más adelante. Judas 1:3, ¿lo tienes, hermano Marcos? Amén, hermano. Leemos. Dice la palabra del Señor. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amén. La apología o la defensa no es un mandamiento, es una ordenanza, no es una sugerencia. La apología, la defensa y el establecimiento es algo que el creyente debe hacer. Y decíamos también la semana pasada que muchos creyentes han hecho apología de una manera directa o de una manera indirecta. Han defendido su fe, han dejado por sentado lo que ellos son, a quién pertenecen y de dónde son. ¿No es cierto? Entonces siempre estamos haciendo apología, pero en este pequeño estudio básico vamos a aprender realmente a dónde apuntar. ¿Ya? Entonces veíamos ahí que el texto nos dice que la preocupación de Judas ahí, porque en el contexto va a hablar de los falsos maestros, es de que hay una necesidad. Dice ahí ardientemente. ¿Por qué? Porque es necesario. Es necesario. Y decíamos que el tiempo de que vivió Judas o el apóstol, pero en su segunda carta, no estamos ajenos a eso. Hoy también, en este tiempo, en este año 2022, hay falsos maestros, hay falsas enseñanzas, hay falsas iglesias, hay cristianos falsos, entre comillas, que están, ¿qué cosa? Extendiendo un evangelio perverso, corrompido y adulterado. ¿Y para eso qué es necesario? Los apologistas, los hermanos que defienden, ¿qué cosa? La fe cristiana, extraída de dónde? De la Biblia. 100% Biblia, ¿no? Sola escritura. Entonces, la apología viene de la palabra griega apología, en el griego, y significa una defensa verbal, hablada, ¿no? Con palabras. Se usa 8 veces en el Nuevo Testamento, ahí para los que quieren anotar, aunque igual va a estar en el material. Está en Hechos, capítulo 22, verso 1, primera carta a los Corintios 9:3, segunda Corintios 10:5-6, Filipenses 1:7, segunda Timoteo 4:16 y primera Pedro 3:15. Así que no se preocupen, igual está en el material, igual van a poder, esto queda grabado, así que pueden ir volviendo a ver, ¿ya? Pero vamos a leer este último texto, en el cual nos centrábamos la semana pasada y es donde más expande lo que es la apología, y es en la carta de Pedro, en su primera carta, capítulo 3, verso 15. Hermano Marcos, por favor. Primera Pedro, capítulo 3, verso 15, vamos a refrescar porque entramos ya un poquito más a detalle de lo que es apología. Primera Pedro, capítulo 3, verso 15. Amén, hermano. Dice la palabra del Señor. Sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros.
Amén. Pero háganlo siempre con mansedumbre y reverencia. Entonces ahí el texto nos está hablando tres cosas. Número uno, para hacer apología tengo que estar en comunión con Dios. ¿Cómo se hace eso? Porque ya nací de nuevo, porque tengo el Espíritu Santo, porque quiero agradar a Dios, quiero cumplir su voluntad. Y constantemente el creyente está ¿en qué? En etapa de santificación. A eso le llamamos la etapa de la santificación, cuando el creyente constantemente está, ¿qué cosa? Queriendo seguir, queriendo servir, queriendo cumplir, queriendo agradar a Dios que los rescató. También el apóstol nos dice, antes de ir a la defensa, que tenemos que estar, ¿qué cosa? Preparado. ¿Y eso a qué nos llama? A escudriñar la Biblia, a aprender Biblia, a aprender las doctrinas fundamentales y a cimentarnos en él. ¿Ya? Entonces también nos da ahí después las características, pero háganlo con mansedumbre y reverencias. Nos habla del carácter del apologista, del carácter del cristiano, que no meramente tiene que llevarlo al ámbito carnal, sino a un ámbito espiritual que edifique, no solamente al que le está escuchando, sino también a él mismo. ¿Ya? Pues veíamos todo eso. Entonces, si la apología es una defensa verbal hablada, entonces la obra más importante de la apología es convencer a las personas que cambien sus puntos de vista, y cuando se haga esto, van a cambiar sus vidas. Hablando de la cosmovisión, cada persona tiene cosmovisión. En cada país, sea en el cual tú estés, tienen una cosmovisión. Los creyentes tenemos una cosmovisión bíblica que nace y surge de la Biblia, pero diferentes personas, diferentes culturas, diferentes países tienen una cosmovisión. ¿De qué trata la cosmovisión? La cosmovisión trata de cómo pienso de Dios, de cómo pienso de mí mismo, de cómo pienso de mi vida, de cómo pienso del mundo, de cómo pienso que está organizado la creación y todo eso. Cada persona tiene un punto de vista diferente, ajeno, dependiendo del país, la cultura y todo eso. La Biblia encasilla, cierra toda esa cosmovisión en la definición de lo que Dios da, de la vida, de la creación, de lo que Él es, de lo que es el ser humano, su propósito, su inicio, su final. La gente, por ejemplo, tiene una cosmovisión acerca del fin del ser humano. Mucha gente dice, bueno, esta vida acaba ahí, la vida es un regalo. Estás aquí y mañana no puedes estar. Para ellos, su cosmovisión es que empiezas y tienes un final. Y tienes que aprovechar esta vida disfrutándola, riendo, alegrándote y viviéndola día a día. ¿Por qué? Porque mañana no sabes qué va a pasar. Esa es la cosmovisión de ellos acerca del hombre. Pero Dios tiene su propia definición de lo que el hombre es, lo que del hombre, de donde el hombre viene y hacia dónde el hombre va. Entonces, cada persona tiene una diferente cosmovisión, tanto de Dios, de la creación, del hombre, del fin de los tiempos, de todo eso. Pero todo eso, los creyentes, cuando hablamos de la defensa, tratamos de cambiar sus perspectivas, cambiar su cosmovisión a una bíblica, no a una humana. Porque todos nos regimos a diferentes cosmovisiones. Aunque el término tal vez te parezca un poco ajeno, nosotros nos basamos a la cosmovisión bíblica. Pensamos, creemos y vivimos lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Como Dios es perfecto, su palabra también lo es. Su palabra es veraz y nos regimos a lo que su palabra dice. Pero las personas que no conocen a Cristo, que no conocen la Biblia, que no entienden la Biblia, que no conocen la palabra de Dios, se rigen y se basan y viven según su propia cosmovisión. La fe cristiana trata de cambiar esos pensamientos, traerlo a la fe bíblica y que al hacer eso, al cambiar su pensamiento, al cambiar su cosmovisión, van a cambiar sus vidas. Van a pensar de diferente manera y van a vivir de diferente manera. Tal como tú y yo lo hicimos, ¿sí o no? Antes de venir a Cristo, que teníamos un pensamiento diferente, teníamos metas diferentes, pensábamos diferente, pero Dios viene y nos hace un cambio de 180 grados y la Biblia nos dice que somos, nuestra condición y nuestra posición. Llegamos a Cristo y Cristo lo cambió todo. Ahora no tenemos la mente humana, la mente carnal, la mente caída, sino tenemos la mente de Cristo que nos lleva y nos hace pensar en Cristo, en las cosas de Cristo y en las cosas de arriba. ¿Te das de cuenta? Nosotros también vivíamos en un tiempo equivocado, siguiendo la corriente de este mundo, como diría Pablo en Efesios. Pero Dios nos sacó de esa corriente de mal y nos trajo al camino, que es el camino de Cristo. Y ahí cambió todo, ¿sí o no? Cambió todo. Cambió nuestras metas, cambió nuestro destino. Hoy, por ejemplo, los sábados en la noche, ¿qué hacías tú? Antes sin Cristo. Ahora, ¿qué estamos haciendo?
nos sentamos en la casa, abrimos nuestras Biblias y nos edificamos con la palabra. Y esto no lo hacemos por obligación, lo hacemos por amor, por necesidad, porque queremos estar en comunión con Dios. ¿Sí o no? Ponte a pensar en lo que eras antes y lo que eres ahora, por la gracia de Dios. ¿No es cierto? Así cambia la cosmovisión antigua y la trae a la definición bíblica que Dios nos da. Es un cambio radical. Y en esto trata la apología, en hacer una defensa verbal y un establecimiento verbal de lo que es la defensa de la fe cristiana, lo que Dios quiere, lo que Dios es y lo que Dios hace, cosa que podamos cambiar su punto de vista, su mentalidad a la de Cristo. ¿Ya? Entonces es lo que trata la apología. Como decíamos, es la rama del cristianismo que trata de responder cualquier crítica, que se opone o se cuestiona a la revelación de Cristo y su palabra. Esto podría incluir temas muy importantes, como en la cosmovisión veíamos la filosofía, la biología, la creación, de dónde viene el hombre, cómo fue creado todo, la evolución, la lógica, incluso la psicología y el humanismo. Toda esta parte que incluye la cosmovisión, cuando la sometemos a la palabra le da sentido a todo, le da sentido a todo, a la creación, a la evolución, incluso al humanista, a lo que es el ser humano. Cuando vemos al ser humano en cómo Dios lo ve, cobra sentido todo, ¿ya? Entonces, en estos últimos tiempos, en estos momentos que estamos viviendo ya, y creo que desde años atrás ya, es necesario, se ha visto la falta de apologistas. Es interesante notar que tenemos apologistas en varios campos, tenemos apologistas católicos, apologistas musulmanes, de Islam, incluso, no sé si han visto las redes, hay hombres que han creado su propia iglesia, entre comillas, homosexuales, transexuales, y ellos dicen, no, Dios es amor y te defienden y te sacan textos, ¿sí o no? Te sacan textos y no, aquí hemos entendido mal, que en este tiempo incluso manejan el contexto y quieren torcer las escrituras. Y la gente a veces se queda confundida. Lo mismo pasó con la secta Dios Madre. Te sacan textos, lo tuercen para qué, para su propia doctrina, para enseñar su propia enseñanza errónea. ¿Y qué hacen? Utilizan Biblia. Entonces, necesitamos apologistas. Tristemente, hoy los creyentes se han quedado en las bancas y sin hacer nada. Sin salir, sin defender, sin aclarar, sin establecer quién es Dios realmente. Mucha gente ha salido dolida de iglesias, entre comillas, porque han sido marginadas por no dar diezmo, o han sido estafadas, engañadas. Y mucha gente hoy no cree el evangelio porque iglesias, pastores, hermanos, entre comillas, les han lastimado. Y dicen, así son los cristianos. ¿Para qué voy a ir a una iglesia si así es? Si solamente quieren esto y esto y esto. Pero desde acá hacemos un llamado. Esos hermanos, entre comillas, esos maestros, esas iglesias, mega iglesias que proclaman, que pactan, que solamente quieren el lado positivo del ser humano, no nos representan. Porque la iglesia es un cuerpo espiritual guiado por el Espíritu Santo y Él nos guía a través de su palabra. Nosotros, los creyentes fieles a la palabra, no hacemos las cosas porque sean bonitos. Nosotros hacemos las cosas porque es bíblico. Una iglesia debe regirse a la palabra, no a farándulas, no a lo que es bonito, no a lo que atrae en este tiempo. La iglesia de Cristo se maneja a través de la palabra, porque la palabra imparte orden. Muy bien. Entonces, a veces no solamente te vas a chocar con personas que no creen o que dicen, no, por el momento no. A veces te vas a chocar con personas que dicen, sí, antes iba, pero cierto pastor cometió esta falta y lo cerró la iglesia. Mira, yo, por ejemplo, acá me acabo de enterar, cuando yo empecé también, que pastores decían, hermanos, haremos una congregación, y al final él se quedaba con la casa y los hermanos trabajando y trabajando, y al final él se quedó con la casa. Pasa ese tipo de cosas. Pasa, y tú tienes que estar preparado para decir, ese no ha sido hermano. Ese no ha conocido a Cristo, porque Cristo trae un cambio radical. No te hace pensar en este mundo, te hace pensar en las cosas de arriba. Mucha gente ha sido lastimada, triste. Mucha gente ya no cree en Dios
por culpa de estos falsos maestros, por culpa de estas falsas denominaciones, como decía el apóstol Pedro. Por culpa de ellos, el evangelio es vituperado. Entonces, ahí que estamos nosotros, los que realmente hemos recibido el don de la fe, la doctrina sana. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Tenemos que hacer apología, establecer nuestra fe. En primer lugar, ellos no nos representan. No nos representan. Lo que nos representa es la palabra, las escrituras, que nos llevan a la corrección, al orden y a lo que Dios establece para cada vida, para cada creyente. ¿Ya? Entonces es importante hacer eso. Ahora, en estos últimos tiempos es mucho más importante porque se han levantado muchas cosas que atacan contra dos cosas. Y aquí lo he dividido en dos cosas, ¿ya? Número uno, las falsas doctrinas. Enseñanzas que provienen directamente de hombres. Porque doctrina es básicamente enseñanza, ¿ya? Doctrina es enseñanzas. Es un grupo de enseñanzas o son enseñanzas que te van a hablar acerca de algo. En este caso, en el mundo cristiano, dentro de la Biblia, falsas doctrinas son falsas enseñanzas que provienen directamente de hombres. Falsas enseñanzas que los hombres inventan, que los hombres crean para manipular masas de gente. Por ejemplo, ¿cuál? La existencia de Dios. Mucha gente enseña, cree, ¿qué cosa? Que no existe Dios. Ateos, agnósticos, tienen un concepto equivocado o hacen su propia definición de lo que es Dios. Y mucha gente se va o se agrupa a ese tipo de pensamientos. La gente ha hecho falsas enseñanzas acerca de lo que es Dios. También tenemos la falsa enseñanza, o falsas doctrinas, acerca del concepto de la Biblia, de la inspiración divina. Porque cuando hablas con personas que totalmente son cerradas y te va a tocar, tú le empiezas a hablar de la Biblia y ellos te van a decir, un momento, a ver, la Biblia lo ha creado hombres. Si lo ha creado hombres, los hombres somos imperfectos. La Biblia no es perfecta. ¿Por qué? Porque lo ha hecho hombres. Y seguramente has escuchado eso. O te van a decir, mira, ya está bien, la Biblia ha permanecido mucho tiempo, pero la Iglesia Católica, ¿qué cosa? Ha adulterado muchos pasajes de la Biblia. Ha sacado libros, ha metido libros. Es más, la Iglesia Católica reunió los libros. O sea, y hay como que te van a querer pensar o decir, wow, esta persona sabe un poco más y te van a querer hacer retroceder, pero no. Por eso hay que estar preparado. Pedro dice por algo en su carta, estando preparados en todo tiempo, porque es una preparación constante. Es una preparación constante. Entonces, hay falsas enseñanzas acerca de lo que es la Biblia y a veces va a tocarte ese tipo de personas. Y te va a decir, mira, la Biblia es adulterada, la Biblia lo hizo hombres, yo cómo voy a creer la palabra de hombre, porque cualquier hombre se equivoca y todo eso, ¿no? Pero ahí tenemos que entender que la preparación de parte nuestra para defender este tipo de temas es crucial. ¿De dónde va a provenir? De la misma Biblia, ¿ya? Por ejemplo, también hablan de la humanidad del Mesías, de la divinidad del Mesías, mucha gente que no cree en Jesús, que no cree en la divinidad de él o en su encarnación, y tenemos varias sectas o agrupaciones que hablan acerca de eso. Y también te va a tocar hablar con ese tipo de personas de una manera verbal, hablada. Tal vez tú tienes familiares que son de ese tipo de denominaciones que tienen una doctrina equivocada de lo que es Cristo, de su humanidad, o tal vez de lo que es su divinidad, ¿no? Por ejemplo, también a veces vemos a Cristo como algo romántico, ¿no? Como aquel que simplemente murió en la cruz y lo hacemos algo mártir, como alguien que hay que recordar, como un héroe de tu país o de mi país, que recordamos cada fecha y llega, mira, este hombre se sacrificó por el país, este hombre hizo cosas importantes por el país, es un mártir que murió por nuestro país y la gente lo alaba. Y estamos solamente viendo, encasillando a Cristo como un mártir, como alguien que murió, como alguien que se sacrificó, que nos enseñó buenas cosas morales, que nos acercó un poco más a Dios. No, no, no. Cristo es Dios, no solamente es un mártir. Él es el Salvador de la humanidad. Y no solamente el Salvador, Él es Dios, el soberano, el todopoderoso. Entonces, le decía por eso, solamente tenemos unas enseñanzas equivocadas, humanas, ni siquiera son bíblicas, a veces son humanas, que ellos mismos se han inventado conceptos y preceptos de lo que es Cristo, de lo que es Dios, de lo que es su palabra y todo eso, ¿ya? Entonces,
Otra falsa enseñanza que también se dirige a todo lo que es la cosmovisión es la cultura y también lo social, que depende de cada país. Por ejemplo, acá en Bolivia somos un país muy cultural. Tenemos variedad de cultura, variedad de tradiciones que se rigen de una u otra manera a una deidad, sea una deidad que te traiga una abundancia. Por ejemplo, acá muchos de mis paisanos acá atribuyen lo que es la Pachamama, lo que es la madre tierra, y cada vez que no llueve o llueve de más o el sol está muy poco fuerte, siempre están rezando, orando a la madre tierra para que ella pueda dar sus frutos, ¿no? Entonces, la misma gente tiene esa cosmovisión, tiene esa falsa enseñanza que ha aprendido desde antes, ¿no? Y eso es lo triste, pues, hermanos. Porque no tenemos que ver la apología solamente para cambiar una vida, porque al cambiar esa vida puedes cambiar muchas vidas más. Te doy un ejemplo, mira. Por ejemplo, los que somos papás, tal vez hemos heredado de nuestros padres este tipo de enseñanzas. Por ejemplo, ¿cuál? El catolicismo. En mi caso, acá en Bolivia, no sé cómo será en tu país, dependiendo la cultura que tengas, una tradición que nuestros padres han heredado. Y a nosotros nos han arrastrado a eso. Y nosotros enseñamos a nuestros hijos y así se va encaminando todo eso. Pero supongamos que el padre se corta esa línea en un momento, en una persona, y esa persona conoce a Cristo. ¿Qué va a hacer esa persona? Va a enseñar a sus hijos el camino de Dios. Y ahí se está cortando la tradición. Se está cortando lo que es esa línea, esa corriente que el mundo trae y sus tradiciones y su cultura, ¿no es cierto? Por eso es importante defender la fe y establecer la fe para cambiar vidas, porque el Evangelio cambia vidas. Y no solamente cambia una, puede cambiar muchas vidas, tanto de padres como de una familia entera. Entonces es muy importante la cultura y lo social en cada país, en cada población, en cada hombre, a veces trasciende tanto a sus raíces que es difícil extraer, ¿Y esto de dónde proviene? De falsas enseñanzas, de enseñanzas hechas por hombres, creadas por hombres. Porque ¿quién se inventó los falsos dioses? ¿Quién se inventó, por ejemplo, acá tenemos el dios de la abundancia, tenemos la virgencita, tenemos incluso acá, por ejemplo, como en otros países también, como en México, tienen sus cadáveres que los adoran, un cráneo que lo veneran para que les dé suerte. O sea, ¿quién se inventó esas cosas? ¿Quién enseñó todas esas cosas? Si tú lo sabes es porque antes también se manejaba, porque viene de esa línea, viene de esa corriente cultural, ¿no es cierto? Entonces, eso es simplemente paganismo que adoran a varios dioses. Por eso es muy importante la apología, porque no solamente establece, no solamente defiende, sino cambia la vida de la persona. Y esa vida cambiada puede hacer lo mismo por otras personas. Y así, ¿qué cosa continúa? La locura de la predicación. ¿Ya? Entonces, muy importante eso. También, dentro de esto de las falsas enseñanzas, que estamos haciendo solamente un resumen, vemos que los hombres han puesto su propia definición de lo que es Dios y han colocado el estándar de la voluntad de Dios. Por ejemplo, a veces te va a tocar hablar con alguien que digas, mira, yo soy cristiano, soy creyente, y él te va a decir, qué bien, yo también creo en Dios. Sí, ¿y te congregas? No, no me congrego. ¿Y lees tu Biblia? Tengo mi Biblia, pero hay días que lo leo, a veces lo leo. Y te va a decir, ¿y qué haces por Dios? ¿Y le sirves? ¿Y cómo está tu relación con Dios? Y dije, no, yo oro, y viven sus vidas normales, pero dentro de ellos dicen, yo soy creyente. Se autodenominan creyentes y te va a tocar ese tipo de gentes. ¿Por qué? Porque su concepto de lo que es Dios para ellos, ¿cuál es? Dios es amor. Dios me ama. Dios solamente quiere que le oremos, que nunca nos olvidemos de Él. ¿Por qué? Porque Dios está en el corazón, dice, ¿no? Dios se fija de nuestro corazón. Y si mi corazón está constantemente con Dios, le oro, siempre me recuerdo de Dios, ¿ve? Como ven a un Dios totalmente romántico, porque me acuerdo siempre de Dios, nunca me olvido de Dios. Entonces te va a tocar personas así. Y esas personas que han aprendido falsa enseñanza humana, ¿por qué? Porque han colocado a Dios su propia definición. Para ti, ¿quién es Dios? Para mí solamente Dios es amor. Dios es el creador de todo, sí, pero Él nos ama. Es tu definición de Dios. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Y la persona te va a responder, bueno, Dios quiere que nos acordemos de Él, que seamos buenas personas, que no hagamos daño al prójimo, que seamos buenos padres, o sea, te van a llevar al moralismo. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí?
estamos colocando nuestra propia definición de Dios, y estamos colocando nuestro propio estándar. Las personas han colocado su propio estándar de lo que es la voluntad de Dios. ¿Ya? Entonces, ahí todo completamente, ¿qué es eso? Falsa enseñanza. Una enseñanza humana, una definición humana de lo que es Dios, y es un encasillar la voluntad de Dios a lo que yo pienso. Yo voy a creer en Dios a mi manera. ¿Estás entendiendo lo que te digo? Hay mucha gente que está así afuera. Se cree buena persona, se cree que va a irse directo al cielo. ¿Por qué? Porque dice, yo creo a Dios a mi manera. Dios así me ama, Dios así quiere. O sea, encasillan a Dios sus propios términos humanos. ¿Qué siguen siendo esto? Falsas enseñanzas. Por eso te decía, la apología cambia la mentalidad de esa persona, cambia su mentalidad, y a la manera que cambia su mentalidad, va a cambiar su vida. ¿Ya? Ahorita vamos a entrar en definición a todo lo que es. Lo segundo, por lo que es importante la apología, no solamente es por las falsas enseñanzas, por las falsas doctrinas hechas por hombres, también, y esto es lo grave, que tenemos las falsas doctrinas de Dios, las falsas doctrinas targiversadas y mal interpretadas de la Biblia. Y eso es más peligroso, porque hay personas, hay sectas, hay agrupaciones que toman pasajes de la Biblia o doctrinas de la Biblia, y ¿qué hacen? Las tuercen, las malinterpretan, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cuál? Lo que es la Trinidad de Dios. Dios es un Dios en tres personas con una sola esencia: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es una doctrina fundamental que la Biblia marca de página a página. La Biblia del Génesis al Apocalipsis nos muestra a un Dios trino, a un Dios en tres personas. Pero personas o hombres que toman la Trinidad lo llevan al satanismo. ¿Cómo vas a creer en tres personas? O sea que tienes tres dioses. ¿Y quieren qué cosa? Quieren manchar, ensuciar, torcer lo que es la Trinidad de Dios, cuando Dios se manifiesta claramente toda la vida en eso. ¿Ejemplo cuál? Los unicitarios. ¿Y los unicitarios qué van a decir? No, los trinitarios son del mal, son equivocados, son hijos del mal. Nosotros estamos en lo correcto. Así que trinitarios, vengan aquí, los unicitarios somos la verdad. ¿Qué están haciendo ese grupo? Están torciendo, están malinterpretando, están targiversando, ¿qué cosa? Una doctrina fundamental. Y escuche lo que voy a decir. Muchos cristianos han pasado de ser trinitarios a decir, no, me había equivocado. Solamente hay un solo Dios. ¿Por qué pasa todo eso? Porque son débiles en el estudio de la palabra de Dios. Pues es importante lo que veíamos la semana pasada, establecerse, cimentarse en lo que es la palabra de Dios. Otro ejemplo de doctrinas targiversadas, ¿cuál? Que Dios es únicamente amor y nos acepta a todos. Nos acepta a todos. Yo creo que esa terminología tú lo has visto, en persona lo has visto, en su manera de vivir, lo has escuchado. Dios es simplemente amor. ¿Es verdad eso en la Biblia? Claro que sí. Pero ellos, ¿qué hacen? Tuercen esa verdad. Como diría el apóstol Pablo, al título del amor hacen barbaridades. Hacen barbaridades. Como esta joven, no sé si lo has visto en TikTok, que sale supuestamente de comida cristiana y dice, Dios nos ama tanto, Dios nos ama mucho. A ver, por ejemplo, la gente, los cristianos radicales, porque así nos llaman ellos, dicen que no hay que tatuarse, que no hay que hacerse, que no hay que, pero podemos tatuarnos. ¿Por qué? Porque Dios nos permite, porque Dios solamente ve el corazón, no ve el cuerpo, no ve tus malas intenciones. Dios nos acepta porque todos somos pecadores, porque Cristo murió por nosotros y Él nos ha aceptado. Y ya están confundiendo, están tergiversando el amor de Dios. ¿Sí o no? Están viendo lo que Dios hace, un solo atributo de Dios, y no lo están igualando, no le están dando esa armonía en todos los atributos de Dios. Dios es amor, claro que sí, pero también es juicio, es orden, es justo, es correcto, es recto, es verdad. O sea, no solamente podemos ver lo que nos conviene de Dios y desechar lo demás. Todos los atributos de Dios tienen que estar en armonía. El amor, la justicia, la verdad, todo tiene que estar en armonía. ¿Ya? Entonces vemos este tipo de doctrinas
tergiversadas mucho, mucho en distintas congregaciones. Otra doctrina tergiversada, ¿cuál es? El infierno no existe. Mucha gente denominada cristiana, denominada que siga al Señor, ha fijado o ha establecido dentro de su denominación que el infierno no existe. Que el infierno solamente es un cuento para asustar, que solamente es algo que no va a ocurrir y que ahora, por ejemplo, todos los que están muriendo están aquí esperando hasta que Jesús venga, no hay infierno, no hay ni el cielo, no hay, todos estamos acá. Entonces, un descanso, un dormir del alma, como ellos lo llaman, ¿no? Entonces, cuando torcemos este tipo de doctrinas fundamentales de la Biblia, estamos, ¿qué cosa? Alterando todo lo que es la voluntad de Dios. Si hay un infierno, si hay un castigo. Porque si no habría infierno, ¿dónde estarían yendo ahorita todos los malos que hicieron maldad? ¿Dónde estarían ahorita todos los malos que murieron sin Cristo? ¿Estarían ahorita descansando, durmiendo? No, la Biblia es clara. Incluso Jesús habló más del infierno que del Evangelio en los cuatro Evangelios del Nuevo Testamento. O sea, el infierno sí es claro. Y ahorita no estamos tocando eso, solamente estamos relatando, ¿ya? Posiblemente después ya empecemos a defender bíblicamente estos puntos, ¿ya? Otro, el sábado salvo. Y creo que este grupo lo conocemos, son sabadistas del séptimo día, que ellos apuntan al sábado, exageran con el sábado, ellos dicen, sábado es lo que salva, sin sábado me voy a morir, sin sábado no puedo vivir, ¿no? Este grupo o estas personas tuercen las escrituras. ¿Hay el sábado en la Biblia? Sí. ¿Dios lo manda en Éxodo 20? Sí. ¿Dios descansó el séptimo día? Sí. ¿Pero Dios le está colocando importancia al sábado? Esa es la pregunta. Como estos dirían, los que van los domingos tienen la marca de la bestia, pero los que asisten los sábados, estos son los sellados, tergiversando el Apocalipsis, hablando de los 144,000 sellados. Y a veces te va a tocar, ¿por qué te digo esto? Porque los sabadistas tienen doctrinas, hablan de Cristo como Dios, tienen algunas doctrinas que sí tienen una similitud, sí, con la sana doctrina, pero ahí en el sábado ya es como que no. Por eso sigue siendo una secta, porque sigue viendo a la salvación por obras. Y te va a preguntar, a ver, yo soy cristiano, yo también. ¿Te congregas? Claro que sí. ¿Evangelistas? Claro que sí. ¿Lees tu Biblia? Sí. Ah, qué bien. Y él te va a preguntar, ¿y tú cuándo te congregas? Yo me congrego sábados. ¿Y tú? Domingos. Ah, no, tú estás mal. ¿Ve? Entonces, creen en Cristo, creen también en la fe en Cristo, pero dicen, no, 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 está bien lo que crees, pero la clave es el sábado. Entonces, ¿qué está haciendo esa persona? Está tergiversando, está malinterpretando, ¿qué cosa? Doctrinas de la Biblia o pasajes de la Biblia. ¿Para qué? Para alejarnos de la verdad. Por eso es muy importante entender lo que es la apología y es muy importante entender la preparación que tiene que tener el creyente y la creyente mujer para estar preparado para defender la fe en todo tiempo. ¿Ya? Otra doctrina de las que vamos a tocar en este pequeño estudio es las fechas y las horas que se coloca la segunda venida de Cristo. Te va a tocar también, no solamente tal vez de una persona que conozcas, sino también en los medios o las redes sociales, que tú vas a ver ahí video, la fecha y la hora cuando Cristo venga, y estamos cada vez más cerca. Y a veces cuando ves ese tipo de videos o de TikTok o de enseñanzas en YouTube, tú notarás que las visitas son millones y millones y la gente se admira de todas esas cosas. Se admira de todas esas cosas cuando dice, mira, te voy a mostrar que los 120 jubileos, que cuando Israel volvió a ser nación y empezó todo esto, y dice aquí Jesús, no pasa de esta generación hasta que todo esto acontezca, te llevan al Salmo y te dicen, mira, una generación de 60, 70 años y empiezan a hacer su cálculo. Y tú dices, wow, y la gente se asombra. Like, 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 y compartir, compartir, compartir. Qué error. Porque la Biblia es clara y dice, nadie sabe, y no se respetan esa parte, ¿no? Nadie sabe del día ni la hora. Si nadie sabe, es que nadie sabe, no, ni a ti, no, a Dios no nos mandó a nosotros a investigar la fecha y la hora, Dios nos mandó a predicar el Evangelio. No va a estar diciendo tal fecha es el arrebatamiento, tal fecha es la segunda venida.
Y todo esto vamos a tocar en este pequeño estudio también más adelante, así que no se preocupen, vamos a ver la Biblia, vamos a abrir la Biblia y vamos a ver lo que la Biblia habla acerca de esta doctrina, acerca de esta enseñanza, que otros tuercen, agarran y lo sacan y lo manipulan. ¿Haciendo qué cosa? Engañando a la gente y arrastrándoles a qué? A doctrinas mal interpretadas. Doctrinas que te confunden, que te equivocan. Y tristemente, mucha gente, muchos creyentes están todavía dentro de este lugar, dentro de estos lugares, siendo miembros dentro de estos lugares, ¿qué cosas están haciendo? Siendo engañados y engañando también a otros. Por eso es importante la apología, establecer y fundamentar en la fe cristiana que rige, que viene, que se sustenta en los 66 libros. ¿Ya? Entonces, ahí estamos viendo ya. Hay muchos términos, por ejemplo, el arrebatamiento pretribulacional, que es muy combatido, muy refutado. Hay gente que dice, no, el arrebatamiento no existe. Incluso va a haber separación por todo eso, ¿no? Hay gente que ni entiende el arrebatamiento y ya lo está desechando. Hay gente que sí se prepara, que estudia y te va a decir, bueno, esto del arrebatamiento no había antes en la iglesia primitiva, esto nació con David, con Scofield, con este primer papa católico que implantó el arrebatamiento, que no. Entonces tú ahí tienes que poner importancia en una cosa. Que también tienes que estar preparado para defender qué cosa? El arrebatamiento de la iglesia, que es una promesa divina, es la esperanza bendita de cada creyente. Por eso es importante la apología. Veíamos, número uno, porque hay enseñanzas humanas, cultural, social, que encierran, que enfrascan a la humanidad a seguir una corriente humana, pensamientos, silogismos humanos. Y es ahí donde la palabra traspasa el corazón y cambia eso. Pero también hay que combatir, hay que defender qué cosa? Contra las falsas enseñanzas extraídas de la Biblia y targiversadas para la conveniencia de un grupo o de una persona. ¿Ya? Entonces es muy importante, pero muy importante. El del sábado, por ejemplo, es un tema clave que tú tienes que saber defender. ¿Qué tal si te va a tocar el sábado y te va a mostrar, te va a llevar a Génesis, te va a llevar a Éxodo 20, te va a llevar también al Nuevo Testamento y mira, aquí está o no está, sábado. ¿Y tú qué vas a decir? A ver, le voy a preguntar a mi pastor. No, tú tienes que estar preparado porque la preparación es para todos. Segunda Timoteo 3 dice eso. Para todo hombre, para que todo hombre esté enteramente preparado para buena obra. La preparación, la apología, no es una sugerencia. No es que si puedes, si tienes ganas, cuando puedas, sal y defiende, o sal y predica, o sal y establece tu fe. No, tú tienes que hacer. Y para eso tienes que estar preparado en todo tiempo. ¿Ya? Son temitas que vamos a ver ya en el transcurso de este estudio. Así que solamente estoy resumiendo lo que se viene más adelante, ¿ya? Ahí vamos a entrar. Ahora, después de ver estas dos partes de lo que es la necesidad y la importancia de la apología, que veíamos las enseñanzas humanas, como también las malas interpretaciones que se extrae de la Biblia, vamos a entrar a este tercer punto, que es que la apología puede ser defensiva, como también es ofensiva. O sea, te defiende y también ataca. ¿Ya? La apología puede ser o es defensiva y ofensiva. Ahí voy a pedir a mi hermano Marcos que se aliste con los textos. El apologeta, el creyente, que tiene el hambre, el deseo de defender su fe, de establecer su fe, debe defender sus razones para creer, por lo que cree, por lo que él se ha establecido, en quién cree, pero también puede atacar con el mismo evangelio que él ha creído, que él ha recibido. Por eso el apóstol, por eso Judas dice que es momento de contender ardientemente con la fe que ha sido entregada una vez y a nosotros los santos, para defenderla. ¿Contra qué? Falsas enseñanzas y malas interpretaciones de la palabra de Dios. ¿Ya? Vamos a un texto ahí. Vamos en el sentido defensivo. La apología en un sentido defensivo, de defensa. Efesios capítulo 6, verso 16. Mientras mi hermano Marcos lo busca, Efesios capítulo 6, verso 16, hemos entrado a este tercer punto, que es la apología, es defensiva, pero también es ofensiva. Sirve para defender, pero también ataca. Y ahorita vamos a entrar a los textos, ¿ya? La apología en un sentido defensivo implica estar protegido
del sistema corrupto, de las ideas humanas y de los placeres momentáneos que ofrece este mundo y la fe. Es nuestro escudo contra el mundo. Es nuestro escudo al constante ataque que tiene la corriente de este mundo. Efesios capítulo 6, verso 16, en el contexto nos está hablando de la armadura de Dios, pero quiero que tomemos por atención al verso 16. Hermano Marcos, por favor. Amén, hermano. Leemos, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Amén. Dice ahí, sobre todo, tomad la fe. ¿Qué es la fe? Que es nuestro escudo. ¿Contra qué? Contra los dardos del maligno. La fe, hermanos, en Efesios 6, 16, nos está hablando de la confianza que hemos adquirido a través del Evangelio, de la palabra de Dios. Pero es interesante notar que dice que es una defensa. ¿Contra qué? Contra los dardos, contra los ataques constantes que va a lanzar ¿quién? El enemigo. El Dios de este mundo, entre comillas, como dice Pablo en Corintios. Entonces, la fe es la confianza en Dios. La fe es nuestro escudo. ¿Ante qué? Ante este mundo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, nacemos de lo alto, pero Dios nos coloca en este mundo terrenal para que seamos la luz y nos equipa para vivir en este mundo, aunque no somos de este mundo. Y este mundo, con su corriente, con sus deseos, con sus ideas, con sus argumentos, van a querer ¿qué cosa? Penetrar nuestra fe, hacernos debilitar, y muchas veces lo ha conseguido, ¿sí o no? No podemos estar ausentes y decir, mira, a veces ha habido momentos en los cuales sí hemos perdido una batalla contra el enemigo. A veces que el enemigo sí no se ha ganado. Y creo que tú tienes que ser consciente en eso. Hay momentos que hemos dejado nuestro escudo en el piso, así por decirlo, y Satanás no va a perder. El enemigo no pierde ni una sola oportunidad. En el momento en que tú te desvíes de tu fe, dejes de tener comunión con Dios, Satanás no va a perder ni un solo momento. Él ataca. Por eso la fe o la apología es en un sentido defensivo, que nos defiende también el Evangelio, la palabra, lo que hemos aprendido, en donde estamos cimentados. Por ejemplo, cuando nos dice los dardos, que en otra versión nos diría las flechas que lanza el enemigo, pongamos en mentalidad de lo que Pablo está ilustrando. La ilustración de Efesios 6 es acerca de un soldado romano, de cómo el soldado se vestía, y nos habla de la coraza, del calzado, del yelmo, etcétera. Pero en este caso nos habla del escudo. En aquel tiempo, cuando los soldados iban a una guerra, ahí no había todavía pistolas, no había tanques. ¿Cómo se desarrollaba la batalla? Con flechas, con lanzas, ¿sí o no? ¿Y el escudo para qué era? Cuando el enemigo del contrario de allá, del otro bando, mandaba las flechas, y estas flechas venían con qué cosa, en su punta tenían fuego, para que cuando llegue empieza a quemar todo el lugar, ¿no? ¿Y el escudo para qué defendía? ¿Para qué servía? Para defenderse. La flecha con fuego llegaba y el escudo lo apagaba, el mismo fuego, y no dejaba que penetre o que pase al soldado que está defendiéndose. ¿No es cierto? Entonces, ahí, trayendo eso ya al ámbito espiritual, el enemigo es Satanás. Y los dardos, las flechas que está lanzando, ¿qué cosas son? Pensamientos. Mira, mentira. A veces los jóvenes, por ejemplo, a veces muchos jóvenes con los que yo hablo y me dicen, mira, hermano, a veces estoy bien con Dios, pero justo subo a la movilidad o estoy en el trabajo y justo empieza alguien a colocarse una música o a hablar de algún tema y eso le llama a mi cara, le atrae, y a veces incluso hasta yo mismo ya estoy hablando de eso, escuchando esa música. Y ahí tenemos que entender que hemos bajado nuestra arma defensiva, que es la palabra, que es el Evangelio. ¿Ya? Porque Satanás va a utilizar todo eso. Va a utilizar el desánimo. Va a utilizar incluso la diversión. Pero tienes que estar atento. Por eso es importante la madurez en el estudio de la palabra, porque de la manera en que estudias, de la manera en que maduras en tu estudio, de la misma manera estás madurando en tu crecimiento espiritual. Tú vas a saber distinguir lo que te edifica y lo que no te edifica. Satanás o el enemigo constantemente va a querer hacer ¿qué cosa?
lo que no te edifica, lo que te debilita, lo que te hace lo que te genera una enfermedad espiritual. ¿Ejemplo cuál? La ira, por ejemplo. La ira. A veces somos personas que tenemos un temperamento y sabemos dentro de nosotros que eso está mal, que tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque uno de los frutos del Espíritu Santo, Gálatas 5, es amor, paciencia, benignidad, mansedumbre. Y la ira no encaja en eso. No encaja en la mansedumbre, no encaja en la templanza. Por lo tanto, la ira me va a alejar de la templanza, me va a alejar de la mansedumbre. ¿No es cierto? Y Satanás, ¿qué va a usar? La ira. Va a haber momento en que vas a renegar o vas a tener un altercado con alguien y ahí va a salir tu lado airoso, tu lado molesto y le vas a empezar a decir palabras que lastiman, ¿sí o no? En la pareja pasa eso a veces. En la pareja a veces discuten y en vez de que se callen, el otro aumenta, ¿sí o no? El hombre aumenta, a veces la mujer le dice algo, la esposa le dice algo, una palabrita, el varón no se deja y la aumenta y luego la mujer le aumenta y ahí se empieza a encender todo, empieza a agrandar el problema. Y Satanás dirá, yo lancé un dadito, yo lancé como que una molestia nada más, pero la mujer lo hizo crecer, el varón lo hizo más grande y ya, ahí hemos caído todos. Han perdido una batalla. Han dejado que penetre el dardo del maligno. El maligno va a usar esas cosas. En la pareja, hermanos, o en cualquier ámbito, con tu hermano, con tu vecino, si hay un altercado, que siempre va a haber, si hay una discusión, ¿sabes quién tiene que ceder? ¿Quién tiene que callar? El que está más constante con el evangelio. Por ejemplo, en la pareja. Si el hombre o la esposa te dice, o el esposo te dice una palabra hiriente a ti que eres mujer, tú tienes que reflexionar. Yo estoy decidida ahora a no responderle, porque a Dios no le agrada, porque no es su voluntad y porque no me edifica. Entonces te empiezas a bajar los ánimos, te callas y te resignas. ¿Por qué? Porque no quieres afectar tu vida espiritual. Por eso implica mucho la madurez y tener en importancia cuánto estás dedicándole a la palabra de Dios y cuánto estás dedicándole a tu madurez espiritual. Porque si supongamos que esa esposa creyente descuidó su lectura, descuidó su oración, descuidó su vida de comunión con Dios, descuidó lo que es importante, tener la fe como escudo, cuando llegue el simple hecho de que alguien te diga algo, va a enardecer. Y su lengua va a empezar a hablar cosas que no debería hablar. Y después nos arrepentimos, ¿sí o no? ¿Por qué pasa eso? Porque venció tu lado carnal. Por eso Pablo dice en Gálatas, la carne y el espíritu se contraponen, no se llevan. Y lo que va a ganar en un momento cuando Satanás empieza a lanzar dardos, ¿qué va a hacer? Lo que alimentes más. Si alimentaste entre la semana tu hombre espiritual, tu vida espiritual, tu vida de comunión, cuando llegue la prueba, cuando llegue la ira, el desánimo, el desaliento, tu lado espiritual va a ganar. Pero si dejaste tu lado espiritual, no lo alimentaste tu lado carnal, tu lado humanista, alimentaste al yo. Cuando llegue la prueba, el desánimo, ¿quién va a ganar? Es obvio. Pues. Va a ganar, va a cumplir sus metas, los dardos del enemigo. Es muy importante, por eso, entender qué estamos alimentando, en qué estamos dedicando nuestro tiempo, en nuestro lado espiritual o en nuestro lado humano, en nuestro viejo hombre o en nuestro hombre caído, que constantemente quiere salir. Y Satanás lo sabe. ¿Ya? Ahora, cuando vienen esos tipos de cosas, mentir, tal vez la música y todo eso que a veces nos hacen caer, nosotros tenemos que recordar que vivimos en la palabra y nos regimos por la palabra. Los deseos de este mundo que Satanás utiliza no nos van a afectar. ¿Por qué? Porque estamos cimentados en la palabra de Dios. Por ejemplo, hoy en el celular, tú abres el Facebook y empiezas a ver cosas que tal vez vemos que Satanás está usando. Yo, por ejemplo, veo el celular y digo, me imagino a un niño de 3 años, 4 años, o 7, o 8 años, ya con celular y viendo todo lo que se ve en Facebook. Eso es muy peligroso, ¿sí o no? Es que Satanás está metido en todo eso. Satanás está utilizando incluso las redes, ¿para qué? Para confundir,
para arrastrar, para hacer caer, creyentes o no creyentes. Por eso estamos esto abriendo por las redes, con la hermana Evelyn, con ustedes también, y queremos que muchos se sumen, para que cuando alguien abre el Facebook o abre el YouTube, no solamente vea cosas que el mundo ofrece, sino también vean que las cosas que Dios ofrece, las bendiciones de Dios. Por eso te estamos haciendo un llamamiento a ti también, para que te sumes a este proyecto, para que te sumes a este ministerio. ¿Cuál ministerio? De proclamar el evangelio, no solamente de manera literal en nuestros lugares, sino de manera virtual en las redes. Y muchos se están sumando. Y de verdad que necesitamos mucho de ustedes. Mucho. Porque Satanás está lanzando dardos, lanzando flechas. ¿Para qué? Para hacer caer, para matar, para robar y para destruir. Y ahí es donde nosotros entramos en acción como creyentes, como hijos, como siervos, por amor a la palabra y al evangelio y al ministerio que hemos recibido de Cristo. ¿Cuál? El extender, el establecer, el hacer una defensa de nuestra fe cristiana. Muy bien. Ahora, en Efesios 6:16, cuando nos dice, sobre todo armados sobre todo tener el escudo de la fe, que es la palabra de Dios, que es donde estamos cimentados, hay que entender también que los momentos de dificultad, la fe es lo que nos levanta. El escudo que tenemos en nuestras vidas, que es la fe, es la que nos mantiene con vida. A veces no solamente va a ser la mentira, no solamente va a ser la ira, no solamente va a ser las músicas o lo atrayente, la diversión, por ejemplo, que el mundo ofrece, que son llamativos, sí, para la carne, más para el espíritu, no. Pero a veces va a llegar en tu vida, si es que no lo ha llegado o lo ha llegado también, vas a entender lo que te digo. A veces llega en la vida también tristezas, pérdida de querido, enfermedad, sufrimiento. A veces en la familia, nosotros los creyentes no estamos ajenos a eso. No estamos ajenos a que un hijo se nos enferme, de que nuestra pareja nos lastime, de que perdamos el trabajo, de que carezcamos necesidad. No estamos ajenos al dolor y al sufrimiento. Pero lo que sí tenemos en esos momentos es la fe que nos está. Por eso la fe es defensiva, porque me defiende. El dolor quiere traer un desánimo y el desánimo me va a traer un alejamiento de Dios, pero la fe me levanta y me dice, no, a través de este dolor, a través de este sufrimiento, aún seguiré sirviendo a Dios, como diría Job. ¿Acaso de Dios solamente esperaremos lo bueno? ¿Acaso no también Dios manda algo malo? Dios da, Dios quita. Entonces Dios glorificado. Es el corazón que debe tener el creyente o la creyente madura en la fe, que está preparado para cualquier asunto, cualquier problema que traiga este mundo y lo que el mundo produce, lo que el mundo implica también. Algo similar le pasó a Pablo en Corintios 12. ¿Se acuerdan cuando el aguijón de la carne? Y Pablo dice, yo oraba al Señor y 3 veces oraba, quítame porque lastima. Si Pablo oraba es porque le dolía. No sabemos cuál era el aguijón, pero lo que sí sabemos por el contexto es de que algo que le lastimaba, que le dolía. Yo sé que a veces en tu vida o en mi vida, en la vida de nosotros los estudiantes, pasan momentos de... Si no lo has pasado, prepárate, porque vendrá. Debe venir, vendrá. Momentos de dolor. Y si lo estás pasando hoy, ahora, déjame decirte algo. La fe cristiana, el evangelio, el tener a Cristo nos defiende, nos acerca, nos establece. Pablo en su aguijón diría, yo he orado 3 veces para que Dios quítame este aguijón. Y muchos podemos estar orando así, Señor, quita, sana a mi hijo, cambia a mi esposo, cambia a mi esposa, Señor, ¿no ves que esto me lastima, que esto no me hace crecer? ¿No ves que estoy enfermo? Señor, sáname. Pero la fe, cuando Pablo dice, tomen la fe como escudo, es como una defensa. ¿Qué fue lo que a Pablo le animó? ¿Qué fue la respuesta de Dios para Pablo? ¿Cuál fue? No te la voy a quitar.
no te la voy a quitar. Bástate en mi gracia, porque mi amor es todo lo que necesitas. ¡Wow! ¡Qué respuesta! Y a veces tenemos que entender que la respuesta de Dios a veces va a ser un sí, a veces va a ser un no, y a veces Dios se va a quedar callado. Pero aún así, sigue siendo una respuesta, el silencio de Dios. Dios quiere que aprendamos a defendernos con nuestra fe, con nuestra confianza, con nuestro amor en Dios. Pablo, cuando dijo, pongamos en esa escena, Dios, quítame esto, sáname, quita este aguijón porque duele, porque lastima, y imagínate tú orando hacia Dios. Dios, sana a mi hijo, sáname a mí, cumple esto porque lo necesito, porque lo quiero, porque no puedo a veces. Y Dios dirá, no lo voy a hacer. Bástate conmigo. Ahí entendemos y la fe nos levanta. Dios me ama. Dios está conmigo. Yo le voy a servir, enfermo o sano, con un hijo enfermo o con un hijo sano, con un esposo o una esposa creyente o no creyente, y yo le voy a servir porque le amo. Dios quiere que yo le sirva así, así lo haré. Y si a Dios le place el cumplir mi petición, el sanarme, el quitarme este dolor, el quitarme esta angustia, si a Él le place, amén. Pero si a Él no le place, aún así le serviré, le amaré y viviré por Él. ¿Te das de cuenta? La fe es una manera defensiva. El Evangelio te defiende, porque si no fuera el Evangelio, caerías. Y muchos han caído así, ¿sí o no? Muchos han caído así creyentes, entre comillas. Han venido por un tiempo, vino la prueba, vino la aflicción, vino el dolor, se fueron. Vino la tristeza, vino ver cómo se compadece, cómo se sufre por el Evangelio, cómo el enemigo constantemente está atacando, antes no era así, y se van, porque nunca han estado enraizados en la roca que es Cristo. Porque estar en la roca te da confianza, te defiende, te levanta. Y eso es lo importante. La apología del Evangelio nos defiende de este mundo, de las tristezas, de la aflicción, de la enfermedad. Dios nos levanta a través de su palabra. Si estamos pasando algún momento de tristeza, de enfermedad, yo no te puedo prometer que mañana sanarás, que al año sanarás. Es la voluntad de Dios. No estoy seguro y no te puedo decir que sanarás de aquí a un tiempo, pero lo que sí te puedo decir por la palabra es que cuando dejemos este mundo y lleguemos a nuestra patria celestial, donde Dios te está esperando a ti y a mí, no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más clamor, no habrá más dolor, porque las cosas viejas pasaron y allá todo será nuevo. ¿Crees esto? Que esto sea tu escudo, que esto sea tu convicción, que esto sea tu confianza y que esto sea lo que te establezca y lo que te cimiente hoy, mañana y siempre. Pase lo que pase, Dios está contigo, aunque tú no sientas, no lo veas, no lo escuches audiblemente. La fe que está dentro mío, la fe que está dentro tuyo, nos hace creer, Él está conmigo y va conmigo como poderoso gigante. Y Él me preserva, Él me guarda, Él me guía. Y gracias a Él, yo llegaré a las moradas de Dios. ¿Ve? Te levanta, te anima la fe, te anima a leer, te anima a estudiar, te anima a entender lo que Dios quiere. De ese sentido, el Evangelio es defensivo. ¿Ya? Vamos, hermano, a 2 Corintios. Estamos viendo la parte defensiva. Vamos a 2 Corintios, capítulo 11, verso 3, hermano Marcos. 2 Corintios, capítulo 11, verso 3. Y quiero que cerrar con esta parte. Porque Pablo en Efesios dice, utilicen el escudo de la fe, sí, pero ahí añade, porque los dardos del maligno van a venir constantemente. ¿Y qué hemos visto que eran dardos? La corriente de este mundo, lo que el mundo ofrece, sus ideas, sus pensamientos, sus atracciones, sus diversiones, y a veces Satanás también va a utilizar o va a maniobrar en nuestra vida para lastimarnos tal como hizo como Job.
Pero hay que entender una cosa. Satanás no es todopoderoso. Satanás no es el amo y señor de todo el mundo. Aunque él está de una manera teniendo autoridad sobre este mundo, hay que entender que sobre Satanás, el autor, sobre la soberanía la tiene Dios. Él tiene la soberanía y es con él el que estamos. Pero hay que entender una cosa. Satanás ataca tu mente, va a atacar tu mente. Por ejemplo, mientras me lo alista 2 Corintios 11:3, en la tentación con Jesús, ¿cómo Satanás le atacó a Jesús? ¿Cómo le quiso hacer tentar, caer? Con una necesidad, ¿sí o no? Él venía de un ayuno de 40 días y le dijo, mira, él tenía hambre, dice el texto en Hebreos, y mira, esta roca, haz que se convierta en pan. Vemos que Satanás en Lucas 4, en la tentación de Jesús, utiliza necesidades para hacer caer, para tentar, en este caso al Hijo de Dios. Tienes que entender una cosa, Satanás ataca a tu mente, va a atacar tus gustos, va a atacar lo que piensas, lo que sientes. Vamos a ver 2 Corintios 11:3 y mira cómo el apóstol Pablo va a apuntar al Génesis, hablando de Eva, y mira dónde Satanás atacó. 2 Corintios capítulo 11:3. Hermano Marcos, por favor. Amén. Dice la palabra del Señor. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Ataca, en este caso, la mente. Pero temo que como con su astucia, así como Eva le engañó, vuestros sentidos. ¿Qué sentido? Mente, pues. Y en la mente, ¿qué se esconde? Emociones y sentimientos. Por eso nuestra fe no está cimentada en emociones ni en sentimientos, está cimentada en la doctrina bíblica, en la palabra de Dios que tiene poder y autoridad. Al principio de este estudio decíamos eso, la semana pasada. Nuestra fe tiene que estar cimentada en la palabra, no en sentimientos, no en emociones, porque cuando venga un desánimo, cuando venga una mala situación, cuando venga una enfermedad, si mi fe estaba en emociones, en sentimentalismo, fácil me voy a desviar, fácil me voy a ir. ¿Por qué? Porque Satanás conoce completamente la mente, las emociones y los sentimientos del ser humano. Las conoce y es donde ella ataca. Ahora, yo te pregunto algo. Desde el jardín del Edén hasta el tiempo de nosotros han pasado muchos, pero muchos años. Satanás, el enemigo, es astuto y ha ganado mucha astucia en el pasar del tiempo. Sabe cómo atacar. Él es astuto. Te voy a hablar de una manera individual. Tú te conoces y tú sabes en qué sentido eres débil. Tú conoces, tú sabes en qué área de tu vida eres débil. Y tienes que colocar importancia en eso. ¿Por qué? Porque tienes que entender que Satanás no va a perder la oportunidad. Y él te va a querer tentar o querer desviar. ¿Con qué? Con una necesidad, pues. Como lo hizo con Jesús. ¿A ti tienes hambre? Muy bien, esta piedra conviértelo en pan. ¿Tienes hambre? Y a veces el enemigo va a ser así con nosotros también, constantemente. Va a querer que nos desviemos de una sincera fidelidad. Soy fiel a Dios, no creo en esto, no hago en esto. Y Satanás como que trae cosas a la mente, dardos, y te hacen cambiar de postura. ¿Y qué hemos hecho ahí? Hemos sido infieles a Dios. Hemos sido infieles a Dios. Satanás es astuto. Y él no va a perdonar ni una sola oportunidad. Para hacerte caer, para derribarte, incluso para hacerte enfermar en el sentido espiritual. Débil en la. Satanás es muy astuto. Así que mucho cuidado con eso. Por eso decíamos que en este estudio no solamente estamos enseñando a atacar doctrina y todo eso, no, hay que entender a la profundidad de lo que es apología, que es también un campo defensivo. ¿Qué implica ser un creyente nacido de nuevo? ¿Qué implica tener nuestra fe fundamentada en las escrituras? No solamente he querido ir, muy bien, vamos ahora a
a ver cómo defendernos con la secta de Dios Madre o con la terminología del sábado, les voy a enseñar. No, quiero ir desde el principio. ¿Qué es tener una fe bíblica? ¿Qué es ser un creyente nacido de nuevo? ¿Qué realmente es el Evangelio? Que nos defiende, que nos levanta, que nos anima, que también nos ayuda a resistir al enemigo. ¿No es cierto? Que nos hace combatir ante el dolor, ante el sufrimiento, y que me hace entender que tengo un enemigo. Tengo un enemigo. Y está, como diría el apóstol Pedro, como león rugiente buscando a quien devorar, hambriento, sediento, ¿para qué? Para hacerte caer. ¿Y qué es lo que hace Satanás cuando te hace caer? Es el acusador de nuestros hermanos. Ahí está el que el que te servía. Mira, tu hijo ha caído. Te está acusando constantemente. Pero bendito sea Dios que en Cristo tenemos una boca. Para eso es importante, ¿qué cosa? Fundamentarse y estar constantemente creciendo en una madurez bíblica, con tu estudio, con tu comunión con Dios, con tu relación con Dios. ¿Cómo le conozco a Dios? ¿Cómo adquiero más fe? A través de la palabra. No hay otra manera. Decíamos eso la semana pasada. Tal vez tú quieres, voy a tener más comunión con Dios, entonces voy a orar 15 veces al día. Está bien, puedes orar incluso hasta 20 veces al día. O como alguien diría, quiero tener más comunión con Dios, me voy a ir a ayunar 2 días o 3 días, puedes ayunar hasta 40 días. Pero si no está eso entretejido con la palabra, que no está cimentado en la palabra, no sirve de nada. Con esto no estoy diciendo que orar es malo, ayunar es bueno, pero lo que realmente nutre al creyente es la palabra de Dios. Jesús mismo lo dijo, santifícalos en tu palabra es verdad. ¿No? Entonces ahí estamos dejando algo claro. La palabra es el método primordial para crecer y madurar en una fe cristiana. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ver. Veamos también en un sentido ofensivo. Y ya con esto vamos a ir cerrando, ¿ya? Con esto vamos a ir cerrando. Y la próxima semana también vamos a entrar en lo que implica todo esto. Segunda Corintios, hermano Marcos, por favor. Segunda Corintios 10:5. Con esto cerramos. Segunda Corintios 10:5. Con este texto. Amén, hermano. Segunda Corintios 10:5. Amén, hermano. ¿Leo? Sí. Amén. Dice la palabra del Señor. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. La siguiente semana, gracias hermano, vamos a aprender 2 cosas. Número 1, ¿en qué sentido la palabra es ofensiva? Ataca. Vamos a leer textos como Hebreos, vamos a ver el texto como Efesios 6 también, y vamos a ampliar el texto de 2 Corintios capítulo 10, verso 5, cuando Pablo defiende su ministerio, y va a hablar acerca de la palabra, va a hablar lo que la palabra implica, derribando argumentos. La palabra cambia el argumento, cambia la cosmovisión, cambia el pensamiento, incluso cambia, ataca a las falsas enseñanzas y a las falsas doctrinas que ya hemos hablado anteriormente. Así que les esperamos. También vamos a tocar si es bíblico el debate, porque muchas personas se excusan, ¿no? Hay creyentes que tal vez, no, pero hay que ir a predicar a la calle, pero ahí me voy a topar con qué tipo de gentes, me van a preguntar, mejor no. Y a veces hablamos o tenemos familiares de otras denominaciones o con otro tipo de doctrina que ellos tienen, y a veces queremos hablarles y luego hay como que condicionantes que nos colocamos, ¿como cuáles? A ver, ¿vos crees en sábado? Sí, mejor no hay que juzgar, ¿no? No hay que juzgar. ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Qué es el sábado? Anda el sábado nomás, hermano. A veces estamos colocando, ¿qué cosa? Excusas. Otra de las excusas, ¿cuál es? La palabra de Dios no es para combatir, no es para contender. A ver, secta de Dios Madre, predica nomás. La palabra no hay que contender. Entonces, ¿ahí qué estamos colocando? Estamos colocando excusas. Otro, Dios juzgará. Son excusas que estamos colocando. Cuando la palabra nos va a mandar una y otra vez a hacer una defensa y un establecimiento de la fe cristiana. ¿Ya? Entonces, ahí la semana que viene vamos a estar viendo si es bíblico el debate. Si es bíblico debatir, hermano, será bíblico debatir, creo que no me gusta, a mí no me gusta el altercado, pero veremos lo que la Biblia dice.
¿Ya? Entonces, la siguiente semana estamos entrando en lo que es la apología en el campo ofensivo y en lo que es el debate. Y vamos a ver textos ahí un poco más amplios. Hasta aquí, hermanos. Este tiempo también ya ha sido muy rápido. La hora es nuestro peor enemigo, como alguien diría. Tenemos una clase también con el pastor Jonathan, así que vamos a estar ahí constantemente. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Quisiera yo cesar con una oración, esto, para poder meditarlo, entenderlo y posteriormente aplicarlo en nuestras vidas. Voy a pedir que podamos inclinar nuestros rostros en reverencia a nuestro Creador y permítame guiarles en la oración. Gracias, Señor, Padre amado. Un día más, Señor, que tú nos has mostrado tu palabra, Señor. Señor, tal vez muchos de nosotros no estamos haciendo nada por la defensa del Evangelio, Señor. Tal vez escuchamos a hombres, a grupos que están pervertiendo tu palabra y nosotros no hacemos nada, Señor. Y no nos lastima, no nos motiva, Señor. Hoy tu palabra nos manda a estar preparados, a defender ardientemente, con pasión, con esfuerzo, con esmero y con preparación, tu palabra bendita, aquella que una vez nos diste, la escuchamos, la creímos y hasta el día de hoy la estamos viviendo, Señor. Perdónanos si estamos en casa cómodos, en nuestras iglesias cómodos, y no estamos llevando a otros lugares tu palabra. Ayúdanos a ser hacedores y no solamente oidores. Te doy gracias por estos estudios y por los hermanos que se han podido conectar. Ayúdales a cada uno de ellos a poder tener una defensa y un establecimiento de su fe. Y si alguien acá está pasando momentos difíciles, Señor, si alguien acá tal vez ha perdido, Señor, una batalla y el enemigo ha vencido, Señor, pedimos a ti que nos puedas restablecer, nos puedas, Señor, perdonar. Y si estamos pasando, Señor, por dificultades, por problemas, por dolor, por tristeza, que sea la fe que te tenemos a ti, el amor que te tenemos a ti y la confianza que te tenemos a ti, que nos levante, que nos anime y nos haga andar día a día, como si fuera la primera vez, no olvidando y no dejando nuestro primer amor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Todos estos favores te lo pedimos en Cristo, por Cristo y para Cristo. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Pueden ir